como cada semana, reunirnos con el único propósito de adorar a nuestro Señor y de aprender cada día más de Él. Y te invito a que para comenzar me acompañes cerrando tus ojos aquí en la iglesia o ya en tu casa para dar inicio. Amén. Señor, una vez más, Señor, venimos delante de tus pies, todos tus hijos, Señor, con un corazón agradecido, Señor, con un corazón humilde delante de tu presencia, Señor, reconociendo que solamente eres tú nuestro Señor, reconociendo que solamente tú eres Dios, Señor. Con este deseo en nuestro ser, Señor, de levantar tu nombre y de alabarte, Padre. Con este deseo en nuestro ser, Señor, de obedecerte, de aprender cada vez más de ti, Señor, y de instruirnos conforme a tu palabra, Señor. Queremos en esta mañana, Señor, exaltar tu nombre como es debido, Padre, sin dejar que nada nos estorbe, ningún pensamiento, Señor, ninguna carga que podamos traer, Señor. Te la entregamos todo a ti, Padre, porque queremos esta mañana, Señor, darte una adoración perfecta, Señor. Gracias, Padre, por tus misericordias, por tus bondades, Señor, que nos muestres día con día, porque no nos has soltado, Señor, y nunca nos soltarás, Padre, y eso es una seguridad que nos traes al corazón, Señor. Te damos gracias, Padre. Tu nombre es exaltado y bendito por los siglos, Señor. Amén. ¿Cuántos vienen con gozo para alabar a nuestro Señor? Confiamos en su palabra, amén. Toda
por la fe que hemos puesto en ti, Señor, y en tu sacrificio, Señor, y nos has librado de la condenación y de toda maldad, y ahora somos hijos tuyos. Vamos, con todo tu corazón.
nos das de estar delante de tu presencia, Padre. Porque tú eres lo único que necesitamos, Señor. Si te tenemos a ti, Padre, nada nos falta. Porque en ti hay amor, en ti hay perdón, Señor, en ti hay restauración. En ti hay salvación, Señor. Y en nuestro corazón existe un agradecimiento inmenso, Señor, porque nos alcanzaste, Señor, porque nos amaste, porque dirigiste tu mirada hacia nosotros cuando nosotros estábamos perdidos, Señor. Cuán grandes son tus misericordias, Padre. Y esta mañana, Señor, donde sea que estemos, Padre, reconocemos que tú eres lo único que necesitamos. Que eres tú nuestra vida, Padre. Nuestra roca, nuestra fortaleza, Señor. Puedes levantar tus manos y decirle: Señor, tú eres todo lo que necesito. Eso eres tú, Padre. Si tú estás en mi vida, Señor, nada me falta, porque solo tu presencia, Señor, me llena. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Es lo que tú me das, no necesito más. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Nuestra plenitud, en ti encontramos, Señor, paz. Tú eres todo para nosotros, Señor, y esta mañana queremos reconocerlo delante de ti, Señor, porque no hay mejor lugar para tus hijos que estar delante de tu presencia. Díselo de nuevo, hermano, con todo tu corazón y alzando tus manos a Él. Tú eres lo único que necesito, Señor. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das.
pues solo tu presencia me llena como nadie más. Díselo de nuevo. Y he venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más, pues solo tu presencia, Señor, pues solo tu presencia me llena como nadie más, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Solo en tu presencia, Señor, estamos seguros, Padre. Solo en ti encontramos todo lo que nuestra alma necesita, Padre. Y no podríamos estar, Señor, delante de tus pies sin haber sido expuestos a tu misericordia, Señor, y a tu gracia. Esa compasión, Padre, que nos tienes día con día. Gracias por eso, Señor. Porque no te bastó con salvarnos, Señor, sino nos hiciste injertos tuyos, Padre. Y nos has dado la libertad de venir delante de tus pies, doblar rodillas, Señor, y llamarte Padre. Y eso, Señor, es la más dulce de todas las bendiciones. Es el mejor de todos los regalos que alguien nos podría dar. El tenerte a ti, Señor, como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios y nuestro Padre. Y te amamos, Señor, porque tú nos mostraste amor primero, Señor. Porque experimentamos ese amor ágape, sin fin. Porque nos tomaste, Señor, y nos restauraste. Porque nos santificas, Señor, con tu palabra. Te amamos, Señor. Y una vez más venimos delante de tu presencia con libertad, Señor. Gracias, Padre, por esa bendición. Gracias por tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Gracias por haber dejado marcado el camino, Señor, que nosotros deberíamos seguir. Y porque estás con nosotros, Señor, a cada paso que recorremos. Gracias, Padre. Una vez más me acerco a ti. Con libertad de adoración, tú eres mi Dios,
Padre. Ahí queremos estar, Señor. Ahí nuestra alma, Señor, anhela estar solamente contigo, Padre. Bendito y exaltado seas por los siglos, Señor. Nuestra alma te adora. Amén. Puedes tomar tu lugar, hermano. Ahí está. Buenos días a todos, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Les invitamos que volteen con la persona que tenga atrás, adelante, a un lado. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿Sí? ¿Puede levantar su mano? ¿Puede ponerse de pie, hermana, por favor? Vamos a dar la bienvenida a nuestra hermana que nos acompaña por primera vez. Sean bienvenidos. Esta es su casa. Esta es su casa, siéntese como en casa, bienvenida. Y a todos los demás, bienvenidos, tengan, a los que están allá en sus casas también, todos tengan un buen día. Gracias a Dios por la bendición que nos da por permitirnos alabar su nombre, ¿verdad? Por permitirnos acercarnos y unánimes levantar nuestra voz al Señor, sabiendo que Él nos escucha, ¿verdad? ¿Está de acuerdo? Y quiero recordarles, hermanos, que en la entrada tenemos unas tarjetitas que tienen el nombre de oración. Allí usted puede anotar sus peticiones que tenga de oración, ya sean propias de algún amigo, algún familiar o algún vecino, para que podamos orar por sus necesidades, para que seamos de ese eslabón para acercarnos más al Señor, ¿verdad? Los días jueves a las 7:30 se estarán orando por esas peticiones también aquí en el servicio. Y también el grupo de intercesión de la iglesia estará haciendo lo propio con esas peticiones. Así que les animo a que las escriban allí y quien guste también puede enviarlas a través del grupo de WhatsApp que tenemos para que podamos orar también por ellas. Aprovechando esto, les invito para que estén junto con nosotros el jueves a las 7:30 de la noche en la página de Facebook, en Casa Oración Colima. A las 7:30 de la noche estamos ahí en nuestro servicio general de oración. Invite a alguien, puede compartir allí también el link para que también otras personas puedan acercarse con nosotros. Estamos viendo ahí la serie del libro de Gálatas, es una serie de estudio que se está llevando a cabo, están todos invitados también. Los días sábados a las 4 de la tarde tenemos nuestro servicio en línea, jóvenes, Casa de Oración Colima, así nos pueden encontrar en Facebook. A las 4 de la tarde estamos transmitiendo desde allí para que también participen junto con nosotros y estén compartiendo también los mensajes que el Señor está teniendo para nosotros. Este sábado pasado, ayer, iniciamos una nueva serie que se titula La Luz se ve, y les voy a pedir a los jóvenes y adolescentes que sigan orando y leyendo su libro en Efesios, capítulo 5, versículo del 1 al 20, ese es el tema de la serie, y los papás que nos acompañen en la oración para que el Señor siga instruyendo a sus hijos a través de la palabra, ¿sí? Y tenemos por último los servicios generales, están divididos en 3 bloques, como ustedes se dan cuenta por la sana distancia. Estamos teniendo el primer bloque los sábados a las 7 de la noche, el segundo bloque hoy a las 8 de la mañana y el tercer bloque ya cuando empieza el calorcito a las 10 de la mañana, ¿verdad? Están todos cordialmente invitados también para seguir la transmisión, como nuestros hermanos que se encuentran en casa lo están haciendo, pero usted también puede ver el repaso de la predicación para que anote lo que se le haya escapado por allí, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuántos están listos para recibir la palabra del Señor? Amén. Voltee con el hermano que tiene a un lado y dígale: hermano, el Señor nos va a hablar hoy a todos, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Lo dejamos con el pastor para que nos dé la palabra que el Señor tiene para nosotros. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien, qué bueno, se ven contentos, se ven bien, todos guapos, todos arreglados, y no es para menos, pues estamos para el Señor, atendiendo este servicio, elevando nuestro canto y también atentos a la palabra del Señor para hacer su voluntad, ¿verdad? Pues vamos a regresar a nuestro libro, el que estamos estudiando,
en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Son versos que ya hemos estado repitiendo muchas veces, pero yo creo que esto ha sido necesario para que tengamos presente todo lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice los versos, los voy a leer en otra versión, dice: hermanos, no considero haber llegado ya a la meta. Pero esto sí es lo que hago: me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo a la meta para ganar el premio celestial que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Cristo. Ahí está. Entonces, ¿cuántos conocen más al Señor Jesucristo que el anterior domingo? Debemos conocerlo más. Eso es lo que hemos estado estudiando. Esa es la meta, olvidándonos de lo que queda atrás, siguiendo hacia adelante. No hay nada más, hermano, de entre todas las opciones en el mundo que inventan los hombres, doctrinas, enfoques demasiado enfáticas en algunas de las áreas de nuestra vida, cosas que nos distraen la mirada de la misma meta que es Cristo. Pero si yo soy como Cristo, entonces soy mejor esposo, así como Cristo amó a la iglesia. Si yo soy como Cristo, entonces yo me sujeto a mis padres como el Señor Jesucristo se sujetó a su Padre. Si yo soy como Cristo, me sujeto a mis autoridades. Y como esposa también se sujeta a su esposo. Si soy como Cristo, tenemos mejores relaciones personales. Si somos como Cristo, servimos mejor a Dios como el Señor Jesucristo sirvió a Dios. Si somos como Cristo, somos excelentes como el Señor Jesucristo. Somos mejores trabajadores. Si soy como Cristo, tengo una comunión como Cristo la tuvo con su Padre. Entonces, no idolatramos ninguna actividad, cualquiera de las que nosotros hagamos. Sin embargo, por medio de ellas, nosotros somos como Cristo. Adoramos a Dios en todo lo que hagamos, consciente de todas las cosas, pero sin perder de vista que Cristo es la meta. Por eso, hermanos, debemos leer la palabra, ¿verdad? Porque ahí es donde conocemos a Cristo. Entonces, puedes voltear con tu hermano y dile: por favor. ¿Y qué es lo que sigue después de ese por favor? Como lo hemos estado haciendo las semanas pasadas, lee tu Biblia. Por favor, lee tu Biblia. Dice la palabra en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Que podamos, así como decía Pablo a las distintas iglesias, que podamos ver a Cristo formado en ustedes. Era un deseo, un ruego al Señor, porque podamos realmente llegar a la meta de parecernos a Él. Pero si queremos parecernos a Cristo, nosotros debemos andar como Él anduvo. La meta no se enfoca en mí mismo. De hecho, si nosotros hemos estado reflexionando sobre las enseñanzas en esta semana, llegamos a la conclusión de que yo no quiero ser igual que yo. Yo quiero ser como Cristo. ¿Cuántos quieren ser igual que ustedes mismos? No, hay algo más allá. La meta no se enfoca en mí, ni en mi ego personal. Esto obviamente no significa que nosotros tengamos que perder nuestra identidad, nuestras maneras diferentes de ser, pero sí que dejemos atrás todo el peso del pecado, de la religión, para parecernos más al Señor Jesucristo. Por supuesto, todos tenemos algo diferente que aportar para el cuerpo de Cristo, porque cada uno somos miembros, cada uno en particular. Entonces,
Cristo nos hace ser mejores personas, mejores amigos, mejores esposos, mejores hijos, trabajadores, estudiantes, ministros. A eso me refiero. A que seamos más serios. Y cuando digo serios, no digo amargados, sino más responsables, más comprometidos. Que seamos más santos, pero no más religiosos. Porque todas esas cosas proceden del pecado. Me enfoco en Cristo, me enfoco en el carácter de Cristo. Y si quieres saber cómo pensaba Cristo, cómo actuaba Cristo, entonces ahí está la palabra del Señor. Y bueno, la iglesia en general está en medio de un letargo. Estamos encerrados en nosotros mismos. Algunos dicen que realmente es suficiente con que nosotros entendamos la palabra, que no hagamos nada más, que no vayamos al mundo y que atendamos a sus necesidades, porque algunos de ellos vienen solamente por conveniencia, pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Las actitudes de Cristo, al cual nosotros estamos imitando, incluye una lista de cosas de las cuales nosotros vamos a dar cuentas cuando estemos delante de Él. Por supuesto, no en un juicio para perdición, pero el Señor sí nos va a tomar cuentas de qué es lo que nosotros edificamos sobre el fundamento que es el mismo. Si edificamos con oro, con plata, con piedras preciosas, o con madera, con heno u hojarasca. Por eso, hermano, de esa evaluación nosotros recibiremos recompensa. No olvides las parábolas de los administradores, a los que se le entregaron minas, a los que se les entregaron talentos. Y la cuestión, hermano, es que debemos ser igual que Cristo, y ese es el fruto que nosotros entregamos delante de Él. Pero ciertamente hay una cosa que nosotros hemos olvidado como iglesia. Y es una cuestión del carácter de Cristo que se llama compasión. Vamos a Mateo 9, 36 al 38. Dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Voy a volver a leer el versículo 36. Y al ver las multitudes, ahora ustedes díganlo junto conmigo, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y ahora repitan conmigo lo siguiente: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Aquí de qué está hablando, hermanos, si no es otra cosa que el evangelismo? Y básicamente está diciendo que tengamos compasión y que nosotros sintamos eso que el mismo Señor Jesucristo siente, el cual nos está pidiendo y dice: rueguen, rueguen porque sean enviados obreros, porque la mies es mucha y pocos son los que van hacia ella. Necesitamos ver la necesidad de esas ovejas, porque dice que ve las multitudes como ovejas sin pastor. ¿Y quiénes son esas ovejas sin pastor, hermano? Nosotros no. Nosotros somos las ovejas del pastor, y el pastor es el Señor Jesucristo. Pero ¿cuáles son esas ovejas que no tienen pastor? Cuando el Señor dice esto, estaba viendo al pueblo de Jerusalén. No estaba hablando sobre sus discípulos, los cuales le seguían y aprendían de él, sino a toda la gente que estaba allá afuera, las ovejas sin pastor, a las cuales nadie les interesa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todo.
Y dice Marcos 6:34, en esa común denominador que es la compasión, dice, y salió Jesús, y vuelve a repetir, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó ¿a qué? A enseñarles muchas cosas. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender del contexto entre el pueblo de Israel era que realmente el conocimiento de la palabra y de lo que sea era limitado solamente a las personas que eran de la alta sociedad. De hecho, ellos tenían el mismo problema que nosotros hemos tenido hace 50, 60 años, que es la cuestión del analfabetismo. Pero de todas maneras nadie se ocupaba. ¿Qué importa que ellos supieran las razones de Dios? Solamente la élite conocía. Por eso decía el Señor, ¿y dónde están los pastores? ¿Qué no se supone que los líderes religiosos, los líderes de Israel tendrían que estar enseñando? Pero no, solamente la élite. Por eso dice, tuvo compasión de ellos, porque vio que eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer si nos parecemos un poco más al Señor Jesucristo? Ir afuera y enseñarles. Todo queremos para nosotros. Y nosotros, como esa sociedad privilegiada, no queremos ir hacia afuera. Mateo 14:14, con el mismo común denominador de la compasión, dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó los que de ellos estaban enfermos. ¿De qué está hablando? Sanidad de los enfermos. Para eso nosotros tenemos que entender también que debemos pedir al Señor que se nos sean dado dones para sanar a los enfermos. Por supuesto que hay cristianos que no creen ya en los dones. Y también existe el exceso de gente que hace solamente eventos de sanidades, de milagros, etcétera, etcétera. Y realmente Cristo queda por atrás. Pero eso no nos exime de la responsabilidad de lo que el Señor mismo hizo por su propio carácter, en su compasión de sanar a los enfermos. Como pastor de las ovejas que no tienen pastor. Y sanar a los enfermos no solamente incluye la cuestión de sanar físicamente a las personas, sino también de restaurar sus almas. Así como dice Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y entre esas cosas que el rey David decía es, confortará mi alma. ¿Cuántos los ha confortado el Señor? ¿A cuántos nos ha librado de tantas cosas en nuestra mente, transformándonos? Nosotros tenemos que ir allá, sanar enfermos, restaurar, confortar el alma de las personas. Eso debe ser parte de nuestra obra, parte de nuestra carrera en Cristo. Y ahora vamos a Mateo 15:32. Y dice así, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Compasión. ¿Para qué? Para ir y darles de comer. ¿Comer qué? Pues, ¿cómo les dio de comer el Señor Jesucristo? Alimento. Literal. Porque ya vimos que tenemos que enseñar, ya el alimento espiritual ya está. Pero aquí está mencionando el alimento natural.
Y mucha gente se excusa diciendo, pues es que luego el Señor les dijo a ellos que solamente lo seguían porque les dio de comer. Sí, por supuesto, sí hay personas así, pero no todas. De cualquier manera la palabra de Dios dice, y tuvo compasión de ellos y les dio de comer. ¿Qué nos exime de la compasión para darle de comer al mundo? Podremos decir, pues es que yo no tengo para dar. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dicen al Señor Jesucristo, Señor, ya se está haciendo tarde y no han comido, mándalos a sus casas o que vayan aquí a los pueblitos cercanos para que ellos coman? ¿Y qué fue lo que les respondió el Señor? Denles ustedes de comer. Y ahí por ahí un discípulo dice, sí, claro, Señor, con 20 denarios les vamos a dar de comer a toda esta gran multitud, ¿no? Pero Él les dice, ¿qué es lo que tienes? ¿Y qué era lo que tenían? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos peces y cuántos panes? Ahora, en la zona donde estaban, los peces, no crean que eran de esos pescadotes, o eran un atún o marlin o cosas así, un pez vela, ¿no? Realmente los peces que se daban en esa área eran unos pececitos así. Imagínate, entonces traían 2 pececitos. ¿Y cuál era el pan que ellos decían que traían? Porque en las películas salen unos pescadotes y unos panesotes, así como los de Acámbaro, ¿no? Pero no, realmente era un pan así y era aplastado, es decir, era como una galleta. De hecho, el quien lo entrega era un muchacho. Es decir, es de cuenta que él tenía su lonche en su lonchera y traía 5 panes y 2 pececitos así. Entonces lo que era agarrar su saladita y poner la sardina y ya, eso para aguantar un buen rato. Pero no eran los grandes peces. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que ustedes tienen? No importa qué es lo que tengas. Si tienes un pescadito y tienes 3 panecitos o los panes que sean 1 o 2, dice, yo me encargo de lo demás. El Señor va a multiplicar todo lo que tú dispongas para dar al mundo. No hay pretexto, hermano. Dios hace maravillas con lo poco que nosotros podamos dar. Es necesario, hermano. Aunque uno pueda pensar, pues es que atraemos gente para la conveniencia. Pues por supuesto que si nosotros lo hacemos en un sentido de ponernos en un pedestal y decir yo hice, pues eso no sirve, eso no es testimonio para el mundo. Pero cuando no hay nada de eso, hermano, eso es un testimonio poderoso para enseñarle al mundo de que Cristo está vivo y de que Él está morando, que está viviendo en mi corazón y que yo puedo manifestar su carácter al mundo, ese carácter de compasión. Si estamos corriendo la carrera hacia la semejanza de Cristo, no olvides, hermano, la compasión por el mundo. Verdadera compasión, no protagonismo. Compasión es un buen testimonio de Cristo. El egoísmo no cabe aquí. Entonces seamos como Cristo, seamos más santos. Atendamos las necesidades de la gente. No es pecado atender las necesidades de la gente. No es pecado ser más humildes. El objetivo no es el éxito financiero, no es el éxito profesional, empresarial, etcétera, etcétera. Es Cristo. Y por supuesto Cristo en todas las cosas que yo haga. Ya sea que seamos pobres o que seamos ricos. Y continuando, hermano, con esta serie de cosas prácticas que Pablo está exponiendo, las cuales comenzamos la semana pasada, para correr la carrera en Cristo,
para ser más iguales que el Señor Jesucristo era, número uno, seguir un ejemplo. El Señor Jesucristo decía: sean como yo, que soy manso y humilde. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero también Pablo dice: y observen a los que se conducen conforme a nuestro ejemplo. Entonces, primero es tener un ejemplo. Número dos, y ese es el que vamos a tratar en esta mañana, es huir de los enemigos. Para correr la carrera efectivamente y prácticamente, huye de los enemigos. Y eso se oye medio raro, ¿no? Huye de los enemigos. Pues, ¿quiénes son mis enemigos, no? Podemos pensar que tenemos algunos enemigos. Sí, realmente sí hay enemigos, pero son enemigos de Cristo. Filipenses 3:18 dice: porque por allí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué dice eso, hermano? Por supuesto, este verso va dentro del contexto, ¿no? El verso dice que sigamos un ejemplo y que observemos cómo caminan los que siguen su ejemplo. Pero aquí la cuestión es de que el verso 17 dice: mirad a los que siguen nuestro ejemplo. Primero vamos a esa parte, a esa palabra que es clave para entender el versículo 18. Dice: mirad. La palabra mirad, hermano, viene de la palabra griega skopos. No decimos una palabra griega si no tiene algo que ver con algo que entendamos. ¿A ustedes se les hace familiar esa palabra skopos? Por ejemplo, tenemos esa palabra en español en microscopio, ¿verdad? Tenemos esa palabra en telescopio. Y se trata de enfocar, de analizar. De hecho, esa palabra scopos también se traduce a la palabra inglesa skeptical, que en español es escéptico. Es decir, que veamos con ojo analítico, observador. Y ahí es en donde une el verso 17 con el 18. Dice: sigue un ejemplo y observa a los que siguen nuestro ejemplo, porque hay otros que son enemigos de la cruz. Es decir, discierne a las personas que tú vas a seguir. Estate buzo, porque hay engañadores, hay muchos engañadores. Y hermano, tú tienes que saber que el engaño no es engaño si no es engaño, ¿verdad? El engaño no es engaño si no es engaño. Es decir, el diablo no se te va a aparecer con unos cuernos y te va a decir: sígueme, porque tú vas a decir, lógico que vas a desecharlo, pero sí va a venir con cosas que para ti las vas a pasar desapercibidas. Por eso dice: fíjate, observa. Si Dios no supiera eso, no lo hubiera escrito. Si Pablo no supiera los errores en los que podríamos caer, entonces no lo hubiera escrito allí. Necesitamos analizar a las personas que seguimos, pero antes que nada necesitamos analizarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que ponernos bajo la lupa, porque nosotros tenemos nuestras propias debilidades. Y las doctrinas falsas o aquellos enemigos de la cruz van a apelar a esa debilidad. Y si tú no estás consciente de qué cosas son de las que tú estás cojeando, o tu talón de Aquiles, tú vas a caer redondito y vas a pensar que eso es la verdad. Entonces, primero, analízate a ti mismo, identifica perfectamente cuáles son tus debilidades, para que cuando venga el engaño te dices: de esto no me vas a engañar. Mantenerte firme.
palabra dice, sé observador. ¿Por qué? Porque hay muchos enemigos de la cruz. No dice nada más así, X. Dice, hay muchos de los cuales yo he dicho. Los enemigos de la gracia. ¿Por qué es eso, hermano? Si tú vas a ser igual que Cristo, el engaño va a ser a desviarte de Cristo. Dice Hechos 20, 29 al 31, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, estad buzos, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es decir, hay una insistencia de enseñanza. ¿Para qué? Para que estés atento. Y luego dice, con lágrimas a cada uno. Lo mismo que dice en Filipenses, lo digo llorando. Es decir, es una preocupación genuina, porque ninguno de la iglesia se pierda en el engaño de la religión, de las falsas enseñanzas. ¿Quiénes eran enemigos de la cruz, hermano? Por supuesto, podríamos identificar a los judaizantes, aquellos que venían detrás de Pablo enseñando otra cosa a las iglesias y diciéndole, tú no eres salvo. ¿Por qué crees que eres salvo? Ni siquiera te has circuncidado. ¿Por qué no celebras el sábado? ¿Por qué no haces esto y esto? Si no haces eso, no eres salvo. ¿Y cómo es que somos salvos si no es por medio de la fe? Por medio de la fe en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso no debemos perder de vista cómo es que nosotros somos salvos. Nosotros no necesitamos ninguna religión para obtener el perdón de pecado. No debemos pagar ninguna indulgencia, ni hacer obras de caridad, ni circuncidarte, ni quedar bien con nadie. No puedes agregar nada a la obra perfecta del Señor Jesucristo. Eso sería pisotear su sangre. Por supuesto, entendemos que todo aquel que tiene una fe la hace viva y la manifiesta en una nueva actitud y en obras de todo tipo que son frutos de agradecimiento por el Señor. Pero cuando se te dice, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, porque no nada más es tener fe, entonces estamos totalmente perdidos. El autor a los Hebreos hacía una amonestación a estos hermanos en Hebreos 10, 28 al 31. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Es decir, por la ley del antiguo pacto, si alguien no cumplía, ¿qué pasaba? Estás frito y lo mataban. Pero dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando dice eso, está diciendo, no necesitas nada más que la sangre del Señor Jesucristo, que es su sacrificio. No necesitas nada más. Si tú quieres agregarle algo a ese sacrificio, estás demeritando, estás subajando la obra de Cristo, que es perfecta y que es una obra de Dios. Cuando tú demeritas cualquier parte de las virtudes de Dios, entonces lo estás bajando. Y en tu mente deja de ser Dios y eso te resultará en condenación. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es en caer en manos del Dios vivo. Todo aquel que desecha al Señor Jesucristo, no hay otra vía por la cual pueda ser salvo. Ahí no está hablando de algún pecado en particular más que el desechar el Evangelio. El Señor nos ha limpiado de nuestros pecados.
Dice Hebreos 10:1 sobre las cosas, de las cuestiones de la ley. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, es decir, la imagen, el simbolismo, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es imposible que por la religión puedas acercarte a Dios. Versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, es decir, el antiguo pacto, para establecer esto último, el evangelio del Señor, la gracia en el sacrificio del Señor Jesucristo. Luego dice versículo 12 al 14, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de su verdad, que si pecaremos, ¿en qué manera? ¿Está hablando de cualquier pecado? ¿Como una mentira, por ejemplo, un mal pensamiento? Por supuesto que no, porque si no, fíjate lo que queda para, si ya pequé, en mi pensamiento dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, es decir, ya estás frito, ya te fuiste al infierno porque has pecado una vez. No, esto tiene que ver con el contexto. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué? El evangelio, que tú puedes ser salvo por la fe. Si tú desechas esto, ya no hay más. Quita a Cristo y no te queda absolutamente nada. No hay sacrificio, no hay nadie que pueda hacer algo por ti. Y luego leemos lo que viene, lo que habíamos leído, Hebreos 10:27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, lo que está obsoleto, las consecuencias de violarla, dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto? Ahí está, hermano. Ese es uno de los engaños de los enemigos de la cruz. Por supuesto que la gente puede hablar de que tiene conocimiento de absolutamente todo, pero si sus actitudes no son las correctas, si su vida no es una vida de testimonio, entonces no es un ejemplo al cual tú tengas que seguir. Y luego otra de esas actitudes de los enemigos de la cruz, dice Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Cuyo Dios es el vientre. Dice, su final es la destrucción. Cuando dice cuyo Dios es el vientre, se puede estar refiriendo a las prácticas de las leyes dietéticas. O sea, aquí el vientre es la panza, ¿no? El estómago, su Dios es su estómago. ¿Por qué dice su Dios es su estómago? ¿Por qué? Porque los judíos habían hecho de las leyes dietéticas algo más allá de lo que el Señor les había pedido. Dios les dijo, no vas a comer de esto, ni de aquello, porque esto es inmundo, ¿verdad? Pero los judíos fueron más allá y dicen, no, todo lo que comas tienes que comerlo en pureza, tienes que hacer esto, y tienes que hacerte varios bautismos de las manos para que cuando comas no te contamines espiritualmente. No, ustedes ¿han comido alguna vez con las manos sucias? Que están trabajando y pues no hay que comer, compro una torta, no hay agua para lavarme las manos y me la como. Entonces ya eres impuro, filisteo, incircunciso, pagano, etcétera, etcétera. No. Si acaso te va a dar una disentería o algo así después, ¿no? Pero eso no te hace inmundo. ¿Para qué eran las leyes dietéticas, hermanos, según las Escrituras? El Señor quería enseñarnos por ese simbolismo de que ellos no se juntaran con los pueblos paganos, que no hicieran idolatría con los dioses de los gentiles. Esa era la enseñanza. Pero ¿qué pasa en el nuevo pacto cuando viene
Pedro, que está orando en la azotea y dice que viene en un éxtasis y una visión del Señor, que venía un manto desde el cielo, agarrado desde las 4 puntas, bajaba y se abría y había animales cuadrúpedos que en la ley no era permitido comer. ¿Y qué le dice? Mata y come. Y Pedro le dice, Señor, pero son cosas inmundas. Y el Señor dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. ¿A qué se estaba refiriendo? A los gentiles. Te va a llegar una persona así, tú le vas a hablar de la palabra, él no es judío ni de Israel. Le vas a hablar y se va a convertir. Cuando antes no, antes era la palabra, es para nosotros. No llames inmundo lo que yo ya he santificado. Y ahora ya podemos comer sirlón, ¿no? Carnitas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque era un simbolismo nada más. Obviamente, todo lo que tú comas, pues cómelo balanceadamente, ¿no? O sea, la comida no es impía, pero uno es el impío que a veces se atraganta de todo, ¿no? De hecho, o sea, para ellos era tan importante no comer eso, ¿no? Y de hecho para algunos todavía sigue siendo la cuestión de que no, nosotros nada más somos vegetarianos. Pues ese es su Dios, esa es su religión. Si tú comes carne o lo que sea, te vas a ir al infierno. ¿Ustedes creen que eso es necesario para la salvación? Son costumbres, son cosas, son simbolismos. Yo veo ahora, hermanos, que el veganismo es una religión ahora. Es una cosa extrema. Y ¿sabes qué? De todas maneras, ellos tienen que comer suplementos vitamínicos para suplir esas cosas que no se las pueden comer en los alimentos de animales. Pero es por ir en contra del orden. Cuyo Dios sea su vientre. Hay gente que predica esas cosas. Y si uno tiene tendencia al naturismo o a cosas así, y te dicen y te la pintan bien bonita, no, es que esto y esto, y tú, sí es cierto. Bueno, vamos a ser más santos. Bueno. Luego dice, ahí en el verso para continuarlo, cuya gloria es su vergüenza. Eso se oye raro, es que en el idioma español de España en el que se escribe, y hace mucho tiempo, pues también lo hace un poquito más difícil de comprender. Pero la versión Palabra de Dios para Todos dice de esta frase, cuya gloria es su vergüenza, dice, presumen de lo que les debería dar vergüenza. ¿Se entiende más? Presumen de lo que les debería dar más vergüenza. Y eso mismo le dice Pablo a los Corintios en 2 Corintios 11, 18 al 22. Y se las voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Si ustedes tienen cómo conseguir una versión de esa, consígala. Esa es la más difícil de conseguir, pero si ustedes tienen la ISOR, que es la Biblia electrónica, esa la pueden descargar también. Palabra de Dios para Todos dice así: mucha gente presume de su vida en el mundo, entonces yo también seré presumido. ¿Por qué está diciendo eso Pablo? Porque llegaron estos judaizantes precisamente a la iglesia de Corinto y entonces les empiezan a presumir de todos sus títulos que ellos tienen. ¿Para qué? Para decir, y Pablo es el que te está enseñando. Porque esa es la metodología de Satanás para que ustedes no escuchen la verdad. Es decir, lo primero que hay que hacer es tumbar la reputación de la persona que te está predicando para que después tú no le creas nada. Y como ya no le crees nada, el otro aprovecha para meterte su doctrina y así caes redondito. Así es como obraron todas estas gentes en la iglesia primitiva y en la historia. Y él dice,
pues ellos tienen que presumir, sí, que son judíos, que son esto, que son hebreos, que yo también. Dice, mucha gente presume de su vida en el mundo, entonces yo también seré presumido. Es más, porque tú les creíste a ellos, me vas a hacer que yo presuma. Y fíjense lo que dice en los siguientes versos, está muy interesante. Ustedes son inteligentes, pero con gusto soportan a los tontos. Y está hablando de esos judaizantes. Yo sé que tendrán paciencia porque ustedes soportan a quien los convierten en esclavos y los explotan. Es decir, ellos presumen, bueno, pues ahora sopórtenme a mí que voy a presumirles. Luego dice, tienen paciencia con quienes los toman bajo su control. Son tolerantes también con los que se creen mejores que ustedes y hasta con los que les dan bofetadas. Imagínate. Y luego dice el versículo 21, da vergüenza decirlo. No pudimos tratar como lo hacen ellos porque fuimos demasiado débiles. Es decir, por nuestra amabilidad con ustedes, ellos aprovechan que somos amables para decirle, qué débil, ni siquiera es riguroso en su disciplina para con ustedes. ¿Qué tipo de líder tan podría decirse pusilánime, ¿no? Pero esa era la carta de ellos, y yo soy esto, yo soy esto. Entonces, dice, si alguien se atreve a presumir, o sea, como ellos, yo también lo voy a hacer, aunque sé que estoy diciendo una tontería, es decir, ¿por qué me hacen hacer esto? De todas maneras lo voy a tener que hacer. ¿Por qué? Porque ustedes les creen a ellos, aunque ellos los tratan horriblemente, y nosotros no. Y eso es como algo muy extraño. En las iglesias donde los pastores son más amables, la gente está menos de acuerdo con nada, pero donde hay iglesias con pastores que literalmente sí les dan sus buenas cachetadas, están sí. Es algo extraño, muy, muy extraño. Pero Pablo eso es lo que está diciendo. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son ellos israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también soy descendiente de Abraham. ¿De qué te están presumiendo ellos si yo soy eso también? Y en Filipenses dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Qué vienen estos a decir? De que son. Y queda claro, hermano, en las escrituras de que Pablo no estaba defendiendo su propia reputación. Él está diciendo, discúlpenme, voy a decir esto, no me gusta, pero ustedes les creyeron a ellos. Y por el bien de ustedes, yo les voy a decir, yo soy esto, y ustedes han visto mi testimonio en Cristo. Se oye bastante fuerte lo que les dice a estos hermanos. Yo espero que nunca llegue yo a hacer eso con los hermanos aquí en la iglesia. Pero fue necesario, ¿sabes por qué? Repito, él no se estaba defendiendo a sí mismo, él estaba cuidando de la iglesia. Si él no tomaba cartas en el asunto, la iglesia queda vulnerable a las enseñanzas de estos falsos maestros y estaba en peligro. Entonces Pablo usa de ese recurso para llamarles la atención otra vez. Y decirles, observen, miren el ejemplo. Los que se conducen así como nosotros, vean la diferencia. Es clásico. Estos deslumbraron con sus faroles, con sus cartas de presentación, sus certificados. Pero él dijo, esas cosas para mí eran ganancia antes. Ahora las tengo como estiércol. Hermano, la religión, y no vamos a parar de decir eso,
Aunque muchos cristianos digan, Cristo no es religión, es comunión, eso solamente está en sus propias bocas y en sus mentes, pero no en su corazón. La fachada es muy fácil hacerla, pero es difícil de mantenerla. Y en sus vidas se ve. La religión del juicio, la religión del celo falso, de la apariencia, del ceremonialismo, de rutinas, de formalismos, de presunciones, de altanería. Una religión que rechaza la gracia de Dios y que exige obras como condición para la salvación. Y hermanos, ustedes que son sabios, que ya tienen tiempo en el Evangelio, entendemos que tenemos que vivir las obras, ¿verdad? Repito, si nos conducimos bien no es porque pensemos que con eso obtendremos la salvación. Pero si el Espíritu Santo no mora en nosotros, esto es muy difícil de mantener. Es una carga muy dura para el religioso. Es una obligación más que una libertad. Y envuelto en todo esto y entre mucha gente que es santa y entre los santos, los religiosos también, una competencia malsana. Reprensiones altaneras. Por eso Pablo advierte eso, porque somos propensos a la religión. Debemos cuidarnos, debemos scopos, primero a nosotros mismos y luego observar a los que nos presiden y seguir su ejemplo. Si es que no son de esos muchos que son enemigos de la cruz. Y no solamente estaban los judaizantes en el contexto, también estaban los gnósticos. ¿Qué era lo que creían los gnósticos? Repetimos. Ellos creían que toda la materia era mala y que el Señor Jesucristo no había venido en materia, sino que era como una representación que se veía como materia, porque como la materia es mala, Cristo no pudo haber sido malo. Y entre sus enseñanzas, como ellos decían, este cuerpo es para la destrucción. Entonces, por un lado, unos decían, pues vamos a destruirlo con alcohol, con drogas, con promiscuidad. ¿Sí? A lo que le llamamos el libertinaje, y el libertinaje también existe en las iglesias. Pero por otro lado, también aquellos los gnósticos, que decían, como la materia es mala, no puedes tener ningún tipo de que emociones que se sientan bien, ¿no? Por ejemplo, si en la alabanza queremos danzar, podemos danzar. Nada más aquí porque hace calor y nos empapamos, ¿no? Pero eso no está prohibido en la Biblia. Pero algunos hay el extremo de que estás así y de repente empiezas a mover el pie y dices, no, esa es la carne. No, es más, si fuera así, entonces, ¿para qué le echas sal a la comida? No le eches sal a la comida. Así ya no sientes placer de comer los alimentos. Es más, cómpralo, hazte vegano y ya. No, es más, crudivegano. Y así te comes los brócolis crudos y todo eso, ¿no? Obviamente el gnosticismo tuvo su influencia muy fuerte dentro de la iglesia cristiana. Pensadores como Tertuliano, como Orígenes de Alejandría, como Agustín de Hipona, que nombraron la cuestión del deber conyugal de que no, eso no, es más, si no tienes hijos, mejor. Y si tienes, pues nada más, ahí para tener hijos y ya, es todo. Y esa fue la actitud de la iglesia por muchos años, por muchos siglos. ¿Por qué? La influencia del gnosticismo allí. Entonces, mira, observa, analiza.
Los judaizantes le ponían un peso a la religión y los gnósticos se la quitaban por completo y se iban al libertinaje. Fíjate cómo esas cosas llegan a envanecer, es decir, gloriarse de lo que deberías avergonzarte. A los mismos corintios les tocó, dice 1 Corintios 5:1, ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Eso está muy mal, ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Dice, y ustedes se sienten orgullosos de esto cuando deberían estar avergonzados. ¿No es lo mismo que dicen Filipenses? Y haber echado de la iglesia a ese hombre. Yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que estoy con ustedes y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo, les digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva al Señor Jesús. No está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. ¿Sí o no? Libertinaje, religiosidad, esa es una cosa que persigue la iglesia todo el tiempo, de fuera o de dentro. Sed imitadores de mí, dice Filipenses 3, 17 y 18. Y mirad, Scopos, analiza, observa a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. En ellos no hay esencia de transformación, no hay evidencia del Espíritu Santo. Por eso también dice que su fin es la destrucción. Entonces, no debemos ser una religión cristiana que promueve una máscara de santidad, una enseñanza que rechaza todo lo que es humano porque es vil y menospreciable materia. No a las doctrinas que promueven el libertinaje. Hermano, todas esas y cada una son tentaciones sutiles para todos nosotros los cristianos. Esos son los enemigos de la cruz. Y finalmente dice que solo piensan en lo terrenal. Es decir, lo material. Dinero, dinero, dinero. Y la doctrina es, sí, dice la palabra, que no tengamos amor al dinero. Lo dicen. Pero en sus corazones hay algunos que yo escuché que dijeron, no, es que yo estoy queriendo tener una empresa porque quiero dar un diezmo millonario, ¿no? Pero pues ni siquiera en la pobreza dan. ¿Ustedes creen que en su condición millonaria van a dar? No. Todo se trata de lo que está aquí adentro y de la codicia y de los pretextos que se utiliza para perseguir el dinero. Repito, no estoy diciendo que el dinero sea malo. La palabra de Dios dice, el oro es bueno, las piedras preciosas, todo eso lo dice en Génesis. El problema no es el dinero, el problema somos nosotros. Si alguien quiere poner su empresa, ¿por qué quiere poner su empresa? ¿Cuál es la motivación por la que quiere poner su empresa? ¿Por qué quiere trabajar en cierto empleo? ¿Por qué? No, pues es que tengo una meta para tener éxito financiero, para ya no preocuparme por mi vida, porque allí me dan seguro, porque me dan esto, porque... ¿Por eso lo estás haciendo? El Señor Jesucristo, el Dios, el Padre, en el Génesis dijo, y te pondré, Adán, en el huerto para que estés esperando tu quincena. ¿No, verdad? Te pondré en el huerto para que obtengas las cosas para sobrevivir. Es más, para que estés tranquilo. No. El Señor lo puso en el huerto para trabajar.
y para que dé la honra con ese trabajo que Él le da. Entonces, ¿para qué trabajamos? ¿Para la quincena? Repito, no. Trabajamos para Dios. Y la palabra de Dios dice, trabaja como para Dios, no como para los hombres. Cuando trabajas para los hombres, estás nada más tratando de agradar a la persona. ¿Para qué? Para que te den un aumento, para que quién sabe qué. Trabaja para el Señor. Dios es un muy buen patrón. Y no estoy diciendo, sé pastor, sé esto. No, estoy hablando de los talentos y dones que el Señor les dio para hacer lo que hacen en sus respectivos trabajos. El trabajo que tengas tú no es secular. Es lo que Dios te dio para que tú puedas honrarle, para que seas un ejemplo de trascendencia. Entonces, no pensamos en lo terrenal, ¿verdad? ¿Dónde ponemos la vista? ¿Cuál es la meta? ¿Quién es la meta? Cristo. Dios es tu proveedor. No en esa cuestión de visualizar. Imagínate tu casa, imagínate el carro, imagínate el color, las llantas. Enfócate en eso y di, dinero, ven a mí. Así como Dios cuando dijo, y que se haga la luz, y se hizo la luz. Pues eso es precisamente el engaño del diablo cuando le dice a Adán y a Eva, come de esto y serás igual que Dios. Y ahorita hay muchos tratando de ser dioses pensando que están siguiendo un cristianismo, pero que van tras de la debilidad de sus corazones avariciosos, o libertinos, o religiosos. Son tentaciones para nosotros. Somos propensos a eso, hermano. Necesitamos escopos, observar, necesitamos huir de esos enemigos. Porque todo es enmascarable, hermano. Discierne, analiza, sé escéptico. Pero lo más importante, repito, es ser escéptico contigo mismo. Identifica tus debilidades para que no caigas en ellas. Por eso el Señor dice, imítenme a mí. Y Pablo dijo, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Y luego dice, y observen a los que se conducen como nosotros, que nos conducimos como Cristo. Debemos, hermano, estar bien vivos. Y por eso, hermanos, yo quiero que oremos en esta mañana y que te pongas de pie, hermano, para orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que nos das de escuchar tu voluntad, tu palabra, por tus advertencias, Señor, por tu Espíritu Santo que siempre está con nosotros, que habita en nosotros, Señor, que nos advierte, que nos guía a la verdad, que nos consuela, que nos restaura, que nos conforta. Gracias, Padre, por el camino que trazas. Gracias por las amonestaciones, Señor, gracias por las pruebas. Gracias por todo, Señor, porque sabemos que todo eso nos lleva cada día, Señor, a parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Queremos llegar a la meta. Ese es nuestro objetivo, Señor. Una sola cosa hago, prosigo a la meta de ese gran llamamiento que es en Cristo. Por eso, Señor, te pedimos que conmuevas nuestros corazones a la compasión,
para el mundo. Que nos deshagamos, Señor, de toda apatía y de todo engaño que hasta podría ser de mi misma carne, Señor, o de los enemigos de la cruz. Enséñanos a discernir. Porque tú eres misericordioso, Señor. Libéranos, Padre, de la religión, del libertinaje, del juicio, Señor, del dedo señalador, de la crítica, para que seamos más como tú, Señor. Te bendecimos, Padre, y damos a ti todo agradecimiento y exaltación, porque tú eres digno, Señor, de nuestro amor, de nuestra alabanza, Señor, porque tú siempre cuidas de nosotros. Gracias por tu abrazo en la palabra que tú nos has entregado en esta mañana. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú dijiste predicar por todo el mundo tu evangelio, anunciar que todo ser pueda escuchar cuánto les amas y les quieres salvar. Tú dijiste ir y predicar por todo el mundo tu evangelio, anunciar que todo ser pueda escuchar cuánto les amas y les quieres salvar. Señor, heme aquí, que dispuesto estoy, anunciaré tu muerte y que vives hoy, y de tu sufrir en aquella cruz, a este mundo que se muere sin tu amor. Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás. Tu luz yo quiero brillar, usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti, pues tú eres la verdad. Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás. Tu luz yo quiero brillar, usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti, pues tú eres la verdad. Tú dijiste ir, y yo estoy aquí. Heme aquí, Señor, dispuesto estoy a ti. Sí, Señor, aquí estamos, Padre, dispuestos delante de ti, con nuestro corazón, Señor, lleno de gozo, y también entregándote, Señor, de nosotros las ofrendas, Señor, de los beneficios que tú nos has dado, Señor, la provisión, el techo, la comida, Señor, que tú nos das. Queremos entregarte esto como una ofrenda de olor fragante delante de ti,
Y yo te pido, Señor, que en esa generosidad que tú has visto en tus hijos, que también tú les des. Que nunca haga falta, Señor, lo necesario para su alma, para su espíritu, Señor, y las cosas que necesitan para su subsistir materialmente, Padre. Prospérales en todo, Señor. Te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Así dale un fuerte aplauso a tu Señor. Que signo de honra y de gloria.